Hola mis hermanos amados de la comunidad cristiana La Buena Semilla. Es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes predicando. Eh, Damos gracias al Señor, como siempre lo hacemos todas las semanas, por la tecnología, por poder llegar a sus casas a través del WhatsApp, del Facebook. El Señor creo que ha creado esas herramientas para ocuparlas para bien y bueno, para poder compartir la palabra en estos tiempos tan difíciles en que no nos podemos juntar. Nos echamos de menos, yo sé que sí. Abrazarnos, cantar juntos alabanzas. Me tocó la experiencia de poder ayudar a Irama y Leo este fin de semana pasado a cambiarse de casa. Ellos se cambiaron a un departamento súper lindo. Ellos atribuyen esta bendición al Señor. Y después que terminamos de la mudanza, compartimos una palabra y pudimos juntos alabar al Señor. Fue emocionante realmente, emocionante cantar juntos alabanza. Yo sé que la alabanza, el Señor se mueve en medio de la alabanza, pero juntos es algo más maravilloso aún. Así que anhelamos el poder juntarnos ahí en la iglesia y cantarle al Señor todos juntos, ¿verdad? Así que bueno, que el Señor nos ayude en esta mañana a poder compartir una palabra. Y antes de comenzar quiero decir que no quiero dejar de mencionar algo que nos compartió el pastor Patricio la semana pasada cuando a él le tocó predicar. Él hizo una pregunta muy importante para nosotros. Él hizo la siguiente pregunta, dijo, ¿tienes el deseo firme de cambiar tu vida? En otras palabras, ¿tienes ganas de dar la pelea para convertirte en una persona conforme al corazón de Dios? ¿O es más fácil quedarse así? Quedarse tal como estamos viviendo, todos nosotros, creo yo. ¿Cuánto oramos nosotros diariamente para que el Señor a través del Espíritu Santo cambie nuestras malas actitudes, nuestras malas conductas, nuestro pecado que muchas veces tenemos cada uno de nosotros? Si hay alguien que no tenga pecado es mentiroso, dice el Señor. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto estamos orando para que el Señor nos quite, nos cambie esa situación? El pastor Patricio, en otras palabras, dijo que Dios ocupa los recursos que Él inyecta a la iglesia para que nosotros nos edifiquemos. Es decir, Él ocupa profetas, pastores, maestros, evangelistas para nuestra edificación. Él ocupa una analogía, la analogía del crecimiento. Dice que nosotros somos pequeños, pero que vamos creciendo hasta llegar a la altura de Cristo, del varón perfecto. Dijo el pastor Patricio también algo que yo no había visto, de verdad. Dijo que los apóstoles, profetas, maestros, no están solo precisamente para evangelizar, para que la iglesia crezca, sino para llevarnos a nosotros, a Cristo. Sin embargo, quien tiene que poner de su parte somos nosotros también. El Señor pone todos esos recursos para nosotros, pero nosotros también nos toca dar un paso, cambiar, tomar la decisión. Yo sé que tú sabes esto, yo no estoy hablando de algo nuevo, ni estoy descubriendo América con lo que estoy diciendo. Sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, todos lo sabemos. Sabemos que debemos comportarnos bien, lo sabemos. Sabemos que debemos perdonar, lo sabemos perfectamente que debemos perdonar. Sabemos que tenemos que hacer buenas obras, que no debemos murmurar, que no debemos decir no a los chismes. Sabemos que no debemos ver ciertas cosas, ¿cierto? Todo eso sabemos que no tenemos que pecar, lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué pasa? De ahí vuelve a venir esta pregunta, ¿realmente quieres cambiar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Oye, ¿qué pasa conmigo? ¿Quiero o no quiero cambiar? ¿Quiero estar a la altura de Cristo o no quiero estar a la altura de Cristo? Hay algo en lo que estamos fallando, todos nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Que no podemos cambiar. Lo peor de todo es que esta tosudez de no cambiar afecta nuestras relaciones, especialmente con el Señor, primeramente con el Señor. Es afectada esta relación con el Señor cuando no queremos cambiar, cuando insistimos en el pecado. Y no solo con el Señor, sino que también con nuestro entorno, con nuestra familia. Afecta si no decidimos cambiar. Podemos seguir adelante nosotros, hermanos, escuchar esta palabra como muchas otras que hemos escuchado y, ¿cierto?, hacer vista gorda y seguir adelante. Claro que eso respondería
la pregunta que hizo el pastor Patricio, si acaso queremos cambiar o no. ¿Vamos a tomarlo igual? Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos hable en esta mañana. Cierra tus ojos. Señor, queremos pedirte en esta mañana algo especial, Señor. Queremos ser oyentes, Señor, oyentes a esta palabra para poder cambiar situaciones, Señor, que podemos cambiar, Señor, ayúdanos porque necesitamos de ti, necesitamos poner de nuestra parte para que juntos, Señor, podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Si tú dices, Señor, que debemos hacerlo es porque podemos hacerlo. Tú no nos pedirías algo, Señor, que nosotros no pudiéramos hacer. Así que te pido tu ayuda, tu guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Yo creo, mis hermanos, sinceramente, que la respuesta a esta pregunta que nos hace el pastor Patricio en la prédica pasada acerca de si queremos cambiar o no queremos cambiar, yo creo firmemente que la respuesta de todos nosotros es sí, obvio. El problema que tenemos es que nos cuesta mucho hacerlo. Queremos hacerlo, yo sé que sí, pero nos cuesta. Queremos orar diariamente, pero está la televisión ahí, que nos atrapa, nos atrae, ¿cierto? Queremos hacer devocionales, queremos compartir con el Señor, pero está la cama ahí y esperándonos, como diciendo, acuéstate, aquí va a estar calientito. Queremos hacerlo, pero nos cuesta. No es solo a ustedes, a todos nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada quiero decirte que en la palabra dice por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto? El Señor sabe por qué nos cuesta y por eso nos da una respuesta a través de la palabra. Yo quiero leerles 1 de Pedro 2:11. Dice un texto ahí que nos ayuda a entender por qué nos cuesta tanto. Dice así, 1 de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Wow, ¿escuchaste eso? Es una batalla, claro. Y esa batalla, mis hermanos, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo por no saber pelear, por ser un poco ignorantes. Y el Señor tiene que enseñarnos hoy día a cómo defendernos de esta batalla que ocurre aquí en nuestra mente, en nuestra alma. Hay una batalla, dice el Señor, pero no estamos dando la pelea. Ustedes saben que me gusta mucho el cine, ¿verdad? Y bueno, siempre hago comparaciones con películas del cine y esta no va a ser la excepción. El Señor puso en mi corazón una frase, un texto que dijo una persona en una película. La película se llama Rocky 3. A muchos de ustedes la han visto, ¿verdad? Cierto, es Rocky, el boxeador famoso, ¿verdad? Interpretado por Sylvester Stallone, ¿verdad? Pero Rocky 3 es un Rocky especial, porque resulta que Rocky ya se había convertido en un boxeador famoso, multimillonario, y ya él estaba viendo una etapa de farándula, de pasarlo bien, era todo fiestas, celebridades, trajes caros, y de pronto un personaje lo confronta, lo desafía a una pelea. Este personaje interpretado por Mario Baracus, el Mr. T de Los Magníficos, una persona musculosa, así, potente, y él desafía a Rocky a una pelea, y bueno, se comienza a preparar Mr. T, y él se levanta temprano en la mañana, pelea ahí, corre en los cerros, se entrena. Sin embargo, Rocky no. Rocky es todo para la foto. Él empieza ahí en su punching ball a hacer y se saca la foto. Y todo fiestas, farándulas y todo. Bueno, no es muy difícil saber lo que pasó. Mr. T le sacó la mugre a Rocky. Claro, lo dejó como membrillo de colegial. Oye, antiguo ese dicho igual. Pero bueno, no importa. Un día, después de esta pelea famosa, se acerca un amigo que tenía él, Apolo, que también había sido campeón mundial, Apolo Cliff, y se acerca a Rocky en una oportunidad, en un gimnasio, estaba vacío, un gimnasio antiguo, y se acerca a Apolo a hablar con Rocky. Y esta frase, este texto que le dice Apolo a Rocky, es lo que yo quiero compartir con ustedes. Fíjense que tuve que ver la película de nuevo para recordar bien lo que le había dicho, y textualmente le dice algo como esto. Le dice: Rocky, yo sé por qué perdiste. Perdiste porque tu mirada ya no tiene brillo, porque ya no tienes hambre de pelear. Lo que tienes que hacer es volver al principio. Ya no tienes mirada de ganador, ya no tienes
los ojos del tigre. Bueno, ese ya ahí nos fuimos para otro lado. Pero es textual lo que les digo, lo que le dice. Él le dice eso. Le dice textualmente, tu mirada ya no tiene brillo, no tienes hambre, tienes que volver al principio. Y a mí se me asemeja algo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en algún momento, por alguna flaqueza seguramente que tenía Timoteo, por algún problema que él estaba pasando. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú mismo, le dice, aviva ese fuego. Claro. El versículo siguiente dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro, hay una clave aquí, mis hermanos. Si ponemos nosotros atención, hoy día podríamos comenzar a vivir una vida diferente. De verdad te lo digo. Dijimos en un principio que hay una batalla aquí en nuestra mente. Lamentablemente no conocemos bien el poder que nos da el Señor. Porque aquí está hablando el Señor de un poder y no lo conocemos. Por eso es que el Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no sabe pelear, no sabe defenderse. Quiero repetir el versículo de Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Tenemos un poder, lo está diciendo el Señor aquí. Nos ha entregado un poder. Tenemos amor. Oiga, el amor es capaz de hacernos hacer cualquier cosa. De verdad que sí. Y lo tercero que dice es dominio propio. Dominio propio. Y aquí quiero detenerme, mis hermanos. El otro día vi las noticias de la noche. No acostumbro ver muchas noticias ya porque la verdad no me edifican para nada. Pero justamente pasé por uno de los canales y estaban dando una noticia de un conductor que chocó con un poste en uno de estos vehículos de alta gama, estos que son muy rápidos, vehículos millonarios, y golpeó tan fuerte el poste que saltó el vehículo y se metió en una casa, saltó el muro de la casa y quedó a 1 metro de un dormitorio donde estaba la familia de aquella casa. La familia era una cocinera muy famosa, por eso le dieron harto auge a la noticia. Y ellas estaban completamente perplejas, asustadas, sintieron un ruido horrible. Llegó mucha prensa ahí. Y lo curioso es que antes de que se llevaran detenido a este chofer, una de las cámaras lo mostró. Y él estaba, después de todo lo que había pasado, él estaba hablando por teléfono, riéndose, como burlándose de lo que había sucedido. ¿Qué clase de carácter es ese? ¿Qué clase de carácter? Hay otros caracteres que vemos a diario nosotros, gente que por culpa de la ira en un segundo es capaz de hacer cualquier cosa, porque no puede controlar la ira. Otras personas que se drogan y no pueden controlarlo, no pueden parar de hacerlo, y están haciendo millonarios a los narcotraficantes. Otros están cautivos de la pornografía, mucha gente. Eso es lo que estamos viendo en las calles, en los vecindarios, en las noticias. Y por qué no decirlo también en algunas iglesias. De verdad que sí. Otros no pueden dejar de murmurar. Saben que no deben hacerlo, pero no pueden dejar de hablar mal de otras personas. Otros tienen tiempos hacen planes de tiempos de oración, de devocionales y fracasan, no lo pueden hacer. En algunos de esos situaciones estamos metidos nosotros siempre. Es por eso que es tan importante, mis hermanos, el día de hoy, este fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Porque la presencia o la ausencia de este fruto del dominio propio afecta nuestro crecimiento, nuestra vida cristiana, nuestra relación con los demás. El dominio propio afecta nuestro temperamento, claro, afecta cómo hablamos. El dominio propio, claro, afecta cómo administramos nuestro tiempo. El dominio propio afecta cómo administramos nuestro dinero. Somos un botarata, somos gastadores, no somos sembradores. Afecta ese dominio propio nuestro dinero también. Afecta nuestra capacidad de vencer las tentaciones.
Si no tengo dominio propio, caigo en las tentaciones una y otra vez. Afecta a nuestro carácter, sí. ¿Escuchaste bien? Nuestro carácter. Puedes cambiar ese carácter que tienes si tan solo te sometes al dominio propio. Oye, Dios te envía junto con el Espíritu Santo este regalo, el dominio propio. Veamos lo que dice Proverbios 25-28. Dice, una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¡Wow! Es decir, una persona sin dominio propio no tiene defensas. Sobre todo en los tiempos de la Biblia, las murallas eran lo importante, era la seguridad del pueblo. Sin murallas se veían expuestos a cualquier enemigo pudiera atacarlos y vencerlos. Por eso es que sin dominio propio dice, es como una ciudad con las murallas destruidas, es decir, puede entrar el enemigo en mi vida y hacer estragos si no tengo este dominio propio. Por el contrario, el dominio propio es como una muralla, es como una muralla que protege nuestra mente, nuestra vida. Si no tengo esa muralla, es decir, si no tengo cultivado, y digo cultivado porque es un fruto, si no he cultivado el dominio propio, si no me domino, la ira puede hacer que yo hasta asesine a alguien. Sí, aunque parezca extremo, mis hermanos, pero es lo que vemos a diario en la televisión. Gente que se tranza en peleas con palos porque alguien le topó el auto. Celos que se convierten en femicidios. Así es. Fíjate, mi hermano, que traté por un momento de buscar algunos videos para poder poner aquí en esta prédica. Pensaba yo poner videos de conductores agresivos. ¿Y sabes qué? Fue tan fuerte lo que vi. Fue tan impactante las imágenes que vi que no quise hacerlo. No quise impactar tu vida de esa manera porque mi corazón quedó contrito. Quedó triste. Hombres pegando a las mujeres en plena vía pública o en privado, como sea. Choferes que se bajan con unos bates de béisbol a pelear palos por una tontera. Demasiado fuerte. De verdad. Y yo no quiero meterte en una burbuja, pero tampoco quiero amargar tu corazón, esa es la verdad. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Fíjense lo que dice. Compara a alguien que tiene un dominio propio con alguien que es capaz de conquistar una ciudad. ¿Cómo será de difícil? ¿Cómo será de difícil? Mis hermanos, hacemos un paneo en este momento, un diagnóstico negativo, por decirlo menos, de lo que está sucediendo, de lo que sucede si no cultivamos este fruto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis hermanos? Primero que nada necesitamos saber la definición de dominio propio. ¿Qué es? ¿Qué significa? Este dominio propio, que es el noveno fruto del Espíritu, que se relata ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Algunos definen el dominio propio como la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos de todo tipo. A mí me gusta una definición que leí por ahí de algún teólogo interesante, que decía que el dominio propio es la capacidad de gobernar cada área de mi vida bajo la autoridad del Espíritu Santo, de acuerdo con la palabra de Dios. Voy a repetirlo. El dominio propio es la capacidad de gobernar cada área de mi vida bajo la autoridad del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Necesitamos, mis hermanos, aprender a gobernar esas áreas de nuestra vida que no están bien. Necesitamos. No podemos dejar hacer vista gorda de lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice que si no hacemos caso a la palabra, es como si en la mañana nos levantáramos, nos viéramos en el espejo, viéramos que estamos todos chascones y no nos importara y saliéramos así nomás. ¿Para qué nos miramos entonces? Se supone que la palabra es para yo poder verme y cambiar, peinarme, por decirlo menos. No es lindo ni es popular esto que estamos hablando, mis hermanos, mucho menos lo que te voy a decir ahora. Es un versículo que está en Marcos 7, 21 al 23. Porque eso nos da muestra de esta batalla que ocurre aquí en nuestra mente, que habíamos hablado hace un momento. ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos este dominio propio para poder manejar eso que está dentro nuestro, que viene?
Viene. Hemos sido transformados por el Señor, hemos sido liberados del pecado, pero esto está con nosotros, en nuestros corazones. Miren lo que dice Marcos 7, 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es solo lo externo. Dentro de nosotros está este problema. Santiago 4:14 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Volvemos a ocupar la misma palabra, una lucha, una batalla aquí en la mente. Sin embargo, mis hermanos, Efesios 4:22 dice lo siguiente: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, las instrucciones no pueden ser más específicas. Entonces tal vez sería un buen momento para volver a hacernos esta pregunta del día de hoy. ¿Quieres cambiar? ¿De verdad? Siendo honesto. ¿Es más fácil hacerse el tonto? ¿Y seguir adelante engañándote a ti mismo? ¿Mirándote en un espejo y no viendo la realidad? La pregunta del $1.000.000 es ¿cómo obtengo, cómo hago vivir, crecer este dominio propio? ¿Cierto? Está claro que no nos hemos podido manejar hasta el momento. Está claro, ¿cierto? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo? Mire, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen, también hay una guerra ahí entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Sin embargo, mis hermanos, por fe sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sabemos. Y en esta palabra el apóstol Pablo nos indica que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Es decir, tengo dos maneras de vivir, de andar por la vida. Solo dos. Una es en el Espíritu y la otra es en la carne. Debo decidir en cuál andaré. Cuando recibimos al Señor Jesucristo tenemos esta posibilidad. Nuestro espíritu estaba muerto y Él nos dio vida al espíritu. Ahora tengo la posibilidad de decidir entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Dos maneras de vivir. Quiero dar un ejemplo de vivir en el espíritu o en la carne. Si tengo algún problema con un compañero de trabajo, por ejemplo, y viene mi compañero y me contesta una pachotada horrible, yo tengo dos posibilidades de reaccionar. Una es reaccionar en el espíritu y la otra es reaccionar en la carne. Tal vez puedas pensar que es algo insignificante, es solo una pelea sin importancia, pero es el mismo principio para todas las cosas de nuestra vida. Espíritu o carne, reaccionar. Si yo le contesto a mi compañero una pachotada más grande aún de la que él me dijo,
mi carne quedará feliz, pero mi espíritu quedará contrito. Pablo nos decía hace un rato, no contristéis al Espíritu Santo. Mi espíritu va a quedar triste si yo contesto una pachotada más grande. Ahora, si le contesto guiado por el Espíritu, mi espíritu quedará feliz, orgulloso de mí, pero seguramente mi carne quedará con ganas de haberle pegado un puñete de esos que vimos en Rocky 3. Claro, siempre uno queda feliz y el otro queda triste. Se contraponen entre sí, dice el Señor, dice Pablo a través del Señor. Sin embargo, repito, el apóstol nos dice que debemos vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, estamos tan acostumbrados a oír estas palabras, estos textos bíblicos, y pasar por encima de ellos, pero no nos estamos apropiando de ellos. No, por eso se nos hace tan difícil esta lucha, esta pelea. No sabemos pelear. Se me hace difícil controlar mi carácter, se me hace difícil perdonar a alguien, se me hace difícil leer la palabra, tener devocionales. Obvio, si no estoy dando la pelea, no la estoy dando, me estoy dejando llevar haciendo vista gorda. Los frutos espirituales, es decir, los frutos que vienen con el Espíritu, porque repito, tú tienes el Espíritu de Dios dentro tuyo, ¿cierto? Entonces, los frutos espirituales son para usarlos. Son para usarlos. Eso es lo que parece que no hemos entendido bien. Y aunque parezca algo sencillo, es una revelación. Los frutos del Espíritu son para usarlos. El gozo es un fruto del Espíritu y es para usarlo. Para que tengas gozo, aún en las dificultades, tienes que usarlo. La bondad, que también es un fruto del Espíritu, es para usarla, para que seas bondadoso. No para solamente leer lo que está ahí en Gálatas. Debes usar el fruto. No es para guardarlo en un ropero. El dominio propio, igual. A usarlo. A usarlo. Mis hermanos, no podemos pensar que si tan solo le pedimos a Dios en una oración que por favor nos cambie, Él nos va a hacer dormir esta noche y vamos a dormir súper bien y mañana vamos a aparecer renovados, nuevos, más santos. No. Él podría hacerlo tal vez, pero no quiere eso. Quiere que tú pongas de tu parte, que tú aprendas, porque en el sacrificio de hacerlo está la recompensa. Yo te digo, mi hermano, la victoria puede ser tuya, de verdad. Cristo ya hizo todo en la cruz. Él venció, ya te dio su poder, que hablábamos hace un rato, para vencer las tentaciones, para vencer tu carácter y para vencer todo el pecado que te tenía como esclavo. Él ya lo hizo. Hemos definido qué es el dominio propio, mis hermanos. Hemos visto que tenemos que librarnos o tenemos que librar estas batallas que están en nuestra mente. Que el Espíritu va a librar esa batalla con nuestra ayuda. Que si aceptamos que Él nos dirija a través de la palabra, será todo más fácil. Y también vimos que debemos poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte. El dominio propio se caracteriza por pensar antes de actuar. Considera los riesgos, considera los resultados que vamos a tener. Es decir, si digo esto, si hago aquello, podría pasar esto, podría pasar aquello. ¿Cierto? Pequeños ejercicios para cultivar este hermoso fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Miren, la seguridad de estar casado con alguien que uno sabe que tiene dominio propio es muy importante. Nos hace descansar, nos ayuda a estar más tranquilo, a estar confiado. Qué triste es cuando yo sé que mi pareja, mi esposa, no tiene dominio propio. Entonces yo estoy preocupado, caerá en alguna tentación, se mandará alguna embarrada, contestará eso cuando tiene que contestar. Tener hijos que tengan dominio propio es tan tranquilizador. Saber que ellos van a comportarse bien. Saber que ellos van a ir de visita a algún lugar y no van a hacer una estupidez. Todo depende del dominio propio, mis hermanos. Cultívalo en tu familia. Podemos hacerlo.
con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Él quiere ayudarte. Y eso es muy bueno, porque Él quiere hacerlo. Estamos, mis hermanos, viviendo un tiempo súper difícil. Yo no quiero poner temor en sus corazones, más bien ánimo, porque nosotros tenemos una esperanza. Somos de un espíritu distinto a los demás. Tenemos fe en lo que hemos creído. Y sin embargo, mis hermanos, la palabra dice lo siguiente. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es una palabra también que hemos pasado muchas veces por ella. Dice Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿De qué estás preocupado? ¿En qué estás pensando? El apóstol nos anima a concentrarnos en las cosas de arriba, de verdad. Fijen su mirada en las cosas de Dios. Eso está diciendo. Fijen su mirada en las cosas espirituales, que son las importantes. Cuando ores, ora por las cosas espirituales, porque vengan a ti esas cosas, porque avives esos frutos espirituales, porque los hagas crecer. Filipenses 4:8 dice, ahora, mis hermanos, una cosa más para terminar. Y me aprovecho de esa palabra para terminar. Dios nos manda un mensaje. En vez de estar pendientes de las noticias, de esas malas noticias, de chismes, de calamidades, de mentiras, de noticias falsas, en vez de eso, dice Pablo en Filipenses 4:8, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mi hermano, puedes hacer uso de ese fruto maravilloso que se llama dominio propio. Háblalo a tu familia. Muchas veces digo en mis prédicas que necesitamos de alguien a quien podamos darle la autoridad de corregirnos. Alguien que con amor nos diga, no, esto está mal. Eso te puede ayudar a tu dominio propio, en un ejercicio todos los días. Yo quiero, mi hermano, que los miembros de la comunidad cristiana La Buena Semilla sean caracterizados, sean conocidos por tener dominio propio. No solo cuando estamos juntos, sino que cuando estás en lo privado, cuando vas en tu auto, cuando estás solo en tu casa con tu familia, cuando estás en la fila del banco, cuando estás reaccionando ante las noticias, cuando te llegue una mala noticia, cuando tus vecinos te vean que estás tranquilo. Yo quiero para esto, para la comunidad cristiana La Buena Semilla, mis hermanos. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús, decirte que te queremos mucho, que eres importante, pero que Dios quiere que ya no pasen más por esos versículos como si estuvieran leyendo algo normal, es algo espiritual. Así que, mis hermanos, los amo mucho y espero que nos veamos pronto. Que el Señor les bendiga.